Buenas, nosotros somos Miguel Munir Jaramillo y Elisa Echeverry Zambrano y hoy vamos a hablar de la inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que saber qué es la inflamación. La inflamación es esa respuesta protectora del organismo para poder eliminar la causa inicial de la lesión celular, como a las células y los tejidos necróticos, ¿cierto? En la inflamación hay unos signos cardinales, que es el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de la función. La principal característica de la inflamación es que suministra leucocitos a la zona lesionada para poder así eliminar esas bacterias invasoras para comenzar la degradación de los tejidos necróticos. Entonces, se da de dos formas, unos cambios celulares y unos acontecimientos celulares. Primero vamos a hablar de esos cambios celulares. Entonces, vamos a hablar de esas respuestas claves en la inflamación aguda. Está la vasodilatación, que con ayuda del óxido nítrico, leucotrienos, B4, prostaglandinas D2, generan esos cambios en el flujo sanguíneo. Está el aumento de la permeabilidad vascular, que por medio de las citoquinas, del PAF, de los leucotrienos, histamina, prostaglandinas, hace que las células y las proteínas plasmáticas abandonen la circulación, generando así mayor permeabilidad vascular. Y por último está el éstasis, que en la inflamación los eritrocitos van hacia el centro del lumen y los leucocitos van hacia los costados. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque en la vasoconstricción la sangre se detiene. Entonces, al detenerse, genera la éstasis temporal y los eritrocitos se van uniendo, vean aquí se van mostrando, se unen y se vuelven mucho más pesados los que los ponen ahí en el centro del lumen y esto favorece que el leucocito quede en la periferia. Y ahora vamos a hablar de esos acontecimientos celulares. Está primero la marginación y rodamiento, luego se genera una adherencia y transmigración entre las células endoteliales y por último da la migración en el intersticio ístico hacia el estímulo quimiotáctico por medio de las integrinas, el lectinas, el ELAM y el GMP 140. Continuando con la inflamación crónica o proliferativa, tenemos que es una inflamación de una duración prolongada. Generalmente dura semanas, pero puede incluso llegar a meses o años. Tenemos que este tipo de inflamación se caracteriza por células como macrófagos, linfocitos, fibroblastos, neutrófilos y células plasmáticas, además de un patrón de necrosis tisular. A nivel macro, tenemos que los tejidos van a presentar una dureza, una fibrosis, una cicatrización y una alta adherencia. Es importante mencionar que una inflamación crónica puede recaer en una inflamación aguda, dependiendo del agente etiológico, de la estimulación que tenga el tejido lesionado. Tenemos unos mediadores químicos, vasoconstrictores y vasodilatadores. Por el lado de los vasoconstrictores tenemos leucotrienos, y por el lado de los vasodilatadores, histamina, óxido nítrico, C3A, C5A, prostaglandina F2 y factor activador de plaquetas. Al mismo tiempo, unas citoquinas y unos factores como el factor de necrosis tumoral alfa afectan a las células y se podrá ver sus acciones a nivel de signos clínicos como la fiebre, la letargia, la somnolencia, la apetencia, un desgaste metabólico y una síntesis de corticosteroides. Cabe resaltar que en este tipo de inflamación podemos observar granulomas, sobre todo por algunas bacterias como son las micobacterias. Y importante tener en cuenta que a nivel micro podremos observar células gigantes en el tejido, ya que los granulomas atraen macrófagos que se convertirán en células gigantes. Entonces es una forma de hacer la distinción de la inflamación aguda. Tenemos agentes irritantes que perduran en el tiempo, como la tuberculosis, la paratuberculosis, la toxoplasmosis, la arcanobacterium, la leptospirosis. Y es importante tener en cuenta que hay ciertos agentes que no pasan por la inflamación aguda, sino que directamente generan una afección crónica, como lo son las micobacterias. Estas generan un granuloma directamente, la inflamación nunca tuvo, así decirlo, el cuadro agudo. Y muchísimas gracias por la atención.